Cuando una persona se acerca al final de sus días, la mayor preocupación de los creyentes cristianos es que su alma esté limpia para entrar al cielo y no cargada con pecados que la puedan enviar al infierno. Hoy en día, esto se limita a oraciones y quizá una última confesión con el sacerdote. Pero durante varios siglos, en diversas comunidades de Gran Bretaña, se utilizaron los servicios de un verdadero experto en recoger los pecados del fallecido. Sí, esta es la extrañísima historia de los comepecados. Desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, en diversas comunidades británicas, era costumbre llamar al comepecados cuando un familiar estaba a punto de morir o cuando ya había fallecido, para que se presentara en el sepelio y se hiciera cargo de sus pecados. ¿Cómo lo hacía? Pues comiéndoselos. Sí, así como lo oyen. Y es que muchas personas creían en ese entonces que si se colocaba un puñado de sal con una tajada de pan sobre la persona que acababa de fallecer, estos alimentos absorbían sus pecados no confesos, y si alguien estaba dispuesto a cargar con ellos, con solo comérselos, podía liberar de aquella carga al alma de la persona para que pudiera ir al cielo. Entonces, existía la costumbre de que una persona, hombre o mujer, era la designada oficial de la comunidad para encargarse de esta tarea. En sí, el trabajo era fácil. El comepecados era llamado a un funeral. Al llegar, los familiares del fallecido le ofrecían el pan y la sal que había estado sobre el pecho del difunto, junto con cerveza. El comepecados ofrecía una breve oración, en el que decía algo como: «Te ofrezco ahora el descanso, querido amigo o amiga, y para tu paz, ofrezco mi alma como servidora. Amén». Luego de esto, comía los alimentos y bebía la cerveza, con lo que aceptaba los pecados que venían con ellos. Además, también recibía algunas monedas por su servicio, y entonces se marchaba. Sí, el trabajo en sí era fácil. Lo que no era fácil era la vida de estos extraños comepecados. Primero, porque solía ser gente muy pobre o desesperada, que se ofrecía a este empleo o lo aceptaba solo para poder subsistir. Y luego, porque una vez asumido el trabajo de comepecados, nadie lo quería cerca. La gente de la comunidad veía a estas personas con recelo y temor, ya que todos creían, incluyendo el propio devorador de pecados, que realmente había asumido los pecados de los demás y que, por tanto, su alma estaba dañada. Ya no tendría perdón posible y no podía llegar al cielo. Incluso, muchos creían que los que aceptaban este trabajo ya habían cometido pecados tan graves que por eso asumían los de los demás. No faltó quien estaba convencido de que en realidad el trabajo del devorador de pecados era un asunto diabólico o de brujería, y todos evitaban mirarlos a la cara, por temor a alguna maldición. En muchos casos, al pobre comepecados, después de darle la comida del difunto, lo echaban del sepelio con insultos y palos. Tanto temor y repulsión inspiraban a estas personas, que solían vivir en las afueras de los pueblos, totalmente solas. La Iglesia de Inglaterra tampoco los aprobaba, aunque por razones más prácticas. Para la iglesia, era el sacerdote el encargado de escuchar la confesión del que iba a fallecer y lograr la absolución de sus pecados. Por tanto, el comepecados era, para la iglesia, un intruso. Por esa razón, durante mucho tiempo, los comepecados debieron ocultarse de la iglesia, así como las familias o comunidades que los empleaban. Si no, podían exponerse a la excomunión o a castigos peores. Nadie sabe con certeza de dónde vino esta costumbre. Quizá se derivaba de antiguas prácticas paganas, o quizá provenía de la costumbre medieval de los señores y las familias ricas de dar pan a los pobres para conseguir que rezaran por el alma de alguno de sus familiares recientemente fallecido. Lo cierto es que se mantuvo hasta mediados del siglo XIX y estuvo considerablemente extendida en Gran Bretaña hasta que desapareció. La figura del devorador de pecados desapareció por completo del folclore británico en el siglo XX y quedó solo como una rareza de su historia, que en la actualidad ha servido para inspirar historias fantasiosas de terror y eventos sobrenaturales que poco tienen que ver con la costumbre original. Hubo otras prácticas funerarias propias del siglo XIX que sí perduraron hasta bien entrado el siglo XX, pero esa es otra historia.